¿Quieres aprender a hacer un grab? Vamos a ello, te cuento. Hacer un grab es hacer un truco con el skate mientras agarras la tabla con una de las manos. Y eso es justo lo que tenemos que hacer con el derecho a proteger nuestra información en internet. A veces ni nos damos cuenta de lo que estamos compartiendo. Por ejemplo, ¿crees que cuando mandas una foto a tus amigos solo estás mandando esa foto? Las fotos que guardas en tu móvil pueden tener otro tipo de datos como la ubicación, la hora y el día. Incluso algunos móviles reconocen caras y etiquetan en tus fotos con los nombres de tus familiares o amigos. Es información que a veces os escapa. Otras veces tu móvil te da pistas sobre tus movimientos. Si has caminado mucho, poco, si llegas tarde al cole, si has cogido un camino distinto. Por eso es muy importante que lo controles tú. Echa un vistazo a la configuración de privacidad de tu móvil o tablet y apaga todo lo que no necesites, como la geolocalización o el rastreo que hacen las apps sobre tus pasos. También revisa la privacidad de las apps que usas. Tú decides qué compartes y con quién. A veces esas opciones no hay quien las entienda. Si te lías, pide ayuda. Y una cosa, ¿alguna vez has sentido que los anuncios te siguen hasta en sueños? Seguro que aceptaste las famosas cookies. Las cookies son otra movida de programación para dejar información sobre nuestros movimientos en una página web. Otra vez, hazla, lee el texto de la política de cookies obligatorio y acepta solo lo necesario. Y recuerda, tú controlas para que no te controlen.